Un saludo cordial a todos, deseando que se encuentren con bien en sus casas y que estén acatando las recomendaciones ante este periodo de emergencia. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la clase de anatomía del aparato urinario. Este va a ser un breve resumen de la clase y también voy a anexar la presentación en PDF para que les sea también más fácil repasar. Los objetivos de esta clase solo son tres. Vamos a enumerar los órganos del sistema urinario y vamos a hablar también de su papel funcional. Vamos a describir las características generales de uréteres de vejiga urinaria y vamos a hablar también de las características generales de uretra masculina, sus porciones, la uretra femenina y sus relaciones anatómicas. Recordando que el aparato urinario es un sistema que se va a conformar por un conjunto de órganos, entre ellos vamos a hablar que poseemos dos riñones, uno a cada lado del cuerpo, dos uréteres, una vejiga urinaria y una uretra, y cada una de estas estructuras cumplen una función importante tanto para la formación de orina en los riñones como para su transporte y posterior eliminación en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar hablando un poco sobre qué es la orina. La orina, todos sabemos que se produce en los riñones y no es más que un filtrado de plasma sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros riñones actúan como una especie de colador de nuestra sangre. La sangre llega a los riñones por medio de la arteria renal y acá el riñón hace su función de limpiarla, de colarla, por así decirlo. Y la mayor parte de solutos y de agua se regresa a la circulación por medio de la vena renal y de ahí a la circulación, pero el resto de sustancias que no regresan a la circulación son eliminadas por medio de la orina. Entre las funciones del riñón podemos mencionar la regulación de la composición iónica de la sangre, tiene la capacidad también de regular el pH sanguíneo, de regular el volumen plasmático, también de regular la presión arterial, también el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, produce hormonas, tiene la capacidad de regular la concentración de glucosa sanguínea y esta es la función que ya todos conocemos, la excreción de desechos sólidos y de sustancias extrañas. Como podemos observar, el riñón no solo va a formar la orina, sino que tiene múltiples funciones que las van a ver con mayor detalle en su materia de fisiología. Los riñones, por tanto, son órganos pares, eso quiere decir que tenemos dos riñones en nuestro cuerpo. Su libro de texto los menciona que son estructuras con forma de frijolito o de alubia, que están localizados en la cavidad abdominal, pero se localizan en la pared abdominal posterior. En general los vamos a encontrar entre la última vértebra torácica, o sea T12, y más o menos a nivel de la tercera vértebra lumbar. Pero podemos observar en este esquema algo bien importante, que el riñón derecho, en este esquema podemos observar a una paciente que está de espaldas, el riñón derecho se encuentra a un nivel más inferior respecto al riñón izquierdo. Y esto obviamente porque del lado derecho encontramos la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo, que es el hígado. Del lado izquierdo no encontramos un órgano que se compare en tamaño como el lado derecho. Acá nada más encontramos el vaso, pero podemos ver que no es del tamaño del hígado, por lo tanto no lo empuja hacia abajo al mismo nivel que al lado derecho. Los riñones externamente, su libro de texto menciona que tienen un tamaño en promedio, esos son los tamaños promedio normales del adulto, de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho y más o menos 3 centímetros de espesor. También su libro de texto menciona que tiene el tamaño de un jabón de tocador y podemos describirle ciertas partes. Una superficie o cara anterior, que la podemos observar acá, una superficie o cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde medial, un borde lateral y podemos observar la correlación que tenemos con el polo superior, ya que en el polo superior se va a encontrar la glándula suprarrenal, en este caso el riñón derecho, tenemos arriba la glándula suprarrenal derecha. Y algo muy importante que en el borde medial se encuentra este espacio que podemos observar que hay entrada y salida de estructuras
y ese espacio por donde entran o salen esas estructuras se llama hilio renal. Ténganlo presente porque lo vamos a ver un poco más adelante. Si nosotros hacemos un corte coronal del riñón, vamos a exponer las dos partes de su parénquima. Podemos observar que externamente encontramos la corteza renal, que es la más superficial, la más externa, esta que estoy señalando, e internamente encontramos la médula renal. Estas son las partes en las que se divide el parénquima del riñón. En el caso de la médula renal podemos observar que se subdivide en unos espacios triangulares que se van a llamar pirámides renales. Acá hay una pirámide renal, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y aquí hay otra. El vértice superior de esta pirámide renal se llama papila renal y podemos observar que cada papila renal va a desembocar en una especie de conducto que se llama cáliz menor. Varios cálices menores se juntan o confluyen y forman un tubo más grande que se llama cálices mayores, y varios cálices mayores confluyen o se juntan y forman esta dilatación llamada pelvis renal, que se continúa posteriormente como uréter. Entonces, tanto en la corteza como en la médula renal existen ciertas estructuras microscópicas llamadas nefronas, que es a donde se produce la orina. Se produce en estas regiones y la orina ya formada va a transitar primero en los cálices menores, luego en los cálices mayores, luego a la pelvis renal y de ahí al uréter hacia su camino a la vejiga urinaria, posteriormente a la uretra y hacia el exterior de nuestro cuerpo. Ya les había mencionado que en el borde medial de cada riñón existe una incisura vertical llamada hilio renal, que es el espacio o la entrada hacia dentro del riñón o hacia el seno renal, y por medio de esta incisura vertical hay estructuras que entran y salen a los riñones, por ejemplo, vasos sanguíneos, nervios y el uréter. Si nosotros agarramos en conjunto todas estas estructuras que entran y salen del riñón, vamos a formar al pedículo renal. El pedículo renal está conformado por tres estructuras principales: vena renal, arteria renal y uréter, pero su posición es bien específica y es bien importante que se la memoricen, que la conozcan. Podemos observar que anteriormente la estructura que está anteriormente al pedículo renal es la vena renal, que es esta de acá. La podemos ver mejor en este esquema. En posición intermedia encontramos a la arteria renal. Acá la podemos ver en posición intermedia. Y en posición posterior encontramos al uréter. Está detrás de todas estas estructuras. Y en conjunto estos tres elementos forman el pedículo renal. Y les recuerdo nuevamente que es importante que se aprendan y que conozcan en qué posición entran o salen al riñón por medio de esta estructura. También ya les había mencionado que la unidad funcional y estructural del sistema urinario se conoce como nefrona. Esa es una estructura microscópica que la van a ver a mayor detalle en fisiología, su función, pero prácticamente acá en esta estructura microscópica es a donde se da la formación de la orina. Ya formamos la orina en los riñones, ahora nos queda transportarla, almacenarla y eliminarla. Vamos a hablar de esas estructuras que permiten esta. Una vez la orina está formada, aquí en los riñones sigue ese trayecto. Primero, drena a través de los túbulos colectores, llega a los conductos papilares, llega a los cálices menores, los cuales ya habíamos mencionado, después sigue su trayecto hacia los cálices mayores, luego hacia la pelvis renal, que la podemos observar acá, luego a los uréteres, posteriormente llega a la vejiga urinaria y luego pasa a la uretra hacia la salida al exterior de nuestro cuerpo. Los uréteres son estas estructuras que están representadas en esta imagen. Son estructuras que miden entre 25 a 30 centímetros de largo, tienen un diámetro entre 1 a 10 milímetros. Sus características son que tienen paredes gruesas, bastante musculares. Podemos observar contracciones peristálticas que permiten
ir empujando u ordeñando la orina que se queda acá en estas estructuras, y también la liberación de orina se ve contribuida por la presión hidrostática y por la gravedad, que permiten que llegue hacia su destino, o sea, a la vejiga urinaria. En este dibujo vamos a observar el recorrido de los uréteres. Podemos observar que sale de los riñones siempre sobre la pared abdominal posterior, cruza el músculo psoas mayor, también cruza por delante los vasos ilíacos comunes y sigue su trayecto hacia la pelvis. Se dice que de los vasos ilíacos comunes hacia arriba estamos hablando de la porción abdominal de los uréteres, y de los vasos ilíacos comunes hacia abajo tendríamos la porción pélvica de los uréteres. Por tanto, los uréteres tienen dos porciones, la porción abdominal y la porción pélvica. Ahora vamos a hablar de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco, distensible, de paredes musculares, que le brinda un almacenamiento temporal a la orina que viene desde los uréteres. La vejiga urinaria se va a localizar en la cavidad pélvica detrás de la sínfisis del pubis, y la forma de la vejiga urinaria presenta una particularidad, ya que si la vejiga urinaria está vacía se colapsa y adopta una forma tetraédrica, y si la vejiga urinaria está llena se hace más globosa o esférica, y podemos ver que asciende, incluso puede llegar a ascender y encontrarse por encima de la cavidad pélvica. La capacidad urinaria de la vejiga va entre los 700 y los 800 mililitros de orina. Si nosotros partimos a la vejiga urinaria y vemos sus paredes desde adentro, vamos a observar que la mayoría de las paredes internas son rugosas, a excepción de un espacio triangular que se llama trígono vesical, cuyas paredes son lisas, el cual vamos a ver un par de diapositivas más adelante. En esta hemipelvis podemos ver las relaciones de la vejiga urinaria tanto del hombre como de la mujer. En el hombre podemos observar la vejiga urinaria, que está localizada detrás de la sínfisis del pubis. Detrás de la vejiga urinaria podemos ver estructuras como las vesículas seminales y el recto, y en relación al cuello de la vejiga urinaria podemos ver la próstata. En cambio, en la mujer podemos observar que la vejiga urinaria se encuentra también, al igual que en el hombre, detrás de la sínfisis del pubis, pero detrás encontramos tanto a útero como vagina, y detrás de esta estructura encontramos el recto, para que notemos las diferencias en la posición o las relaciones de la vejiga urinaria tanto femenina como masculina. Ya habíamos mencionado este espacio, es el único espacio de las paredes internas de la vejiga urinaria cuyas paredes son lisas, se llama trígono vesical, y lo vamos a delimitar entre estas estructuras. Por arriba, el orificio o la desembocadura o la abertura de los uréteres de cada lado, es el orificio por donde llegan los uréteres y desembocan y llevan la orina, y por debajo el orificio interno de la uretra. Estos tres elementos delimitan al trígono vesical. Y ya casi para finalizar, el último elemento del sistema urinario es la uretra. Es un conducto pequeño que le da liberación prácticamente a la orina hacia el exterior de nuestro cuerpo. Es la porción terminal del aparato urinario, y en el caso del hombre no solo da salida a la orina, sino que también tiene la capacidad de liberar el líquido seminal o el semen. Acá podemos ver las diferencias entre la uretra masculina y la uretra femenina, y ya podemos notar diferencias anatómicas bien importantes desde ya. En el caso de la uretra femenina, acá podemos ver en esta hemipelvis, la uretra femenina sería esta que estoy señalando acá. Va a estar localizada detrás de la sínfisis del pubis, se dirige hacia adelante en forma oblicua y tiene esta característica muy importante, una longitud entre 3 a 6 centímetros, y es una característica muy importante porque nos permite hacer diferencias entre la uretra masculina con la femenina. Notemos lo siguiente, en el caso de la uretra masculina,
El tamaño es muy diferente. En el caso de la mujer era de 3 a 6 centímetros. En el caso del hombre va entre 15 a 20 centímetros y tiene la característica de que atraviesa primero la próstata, atraviesa el diafragma pélvico y después atraviesa el pene. Y por tanto, la uretra masculina se va a dividir en porciones. Ojo, porque la uretra femenina es tan pequeña que no necesita dividirse en porciones. En cambio, la uretra masculina sí. Vamos a dividir a la porción prostática, que es la que pasa por la próstata. Luego tenemos la porción membranosa, que es la que atraviesa al esfínter muscular, es la porción más corta, mide más o menos 1 centímetro. Y luego tenemos la porción esponjosa o peneana, que es la porción más larga de toda la uretra masculina y es la que atraviesa el pene. Eso sería el breve repaso de la clase. Ustedes pueden desarrollar con mayor amplitud los contenidos y los 3 objetivos de esta clase. Yo he tocado quizás los temas más importantes y recordar que su libro de texto es La anatomía y fisiología de tórtora y quedo en contacto con ustedes. Si tienen alguna duda, he abierto un foro para que ustedes puedan colocar sus preguntas y yo voy a estar retroalimentando continuamente ese foro para poder solucionar sus problemas. Les mando muchos saludos, un abrazo a la distancia, feliz día.